Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval y le presento nuestros titulares. Banco Industrial, siempre de tu lado, presenta los titulares. Un grupo de individuos desconocidos incendió el automóvil del candidato alcalde del partido líder en San Lorenzo, Suchitepeques. Policía captura a 2 menores de edad y un individuo de 19 años con una pistola y un fusil M16 luego de atacar una escuela en la zona 6. Por cuarto año consecutivo, la SAT no llegará a la meta de recaudación tributaria. El Tribunal Supremo Electoral niega una vez más la inscripción a Alfonso Portillo Cabrera aplicando el artículo 113 de la Constitución. En el sur de México descubren al menos 60 fosas comunes durante una investigación para encontrar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Banco Industrial, siempre de tu lado, presentó los titulares. Comenzamos con las noticias. En San Lorenzo, Suchitepeques, queman el vehículo del candidato alcalde del partido líder. El mediodía de hoy fue incendiado el vehículo del abogado Henry Estuardo Ayala, candidato por el Partido Libertad Democrática Renovada del municipio de San Lorenzo, Suchitepeques. El hecho se dio mientras su vehículo se encontraba estacionado en la 6ª Avenida y 3ª Calle de la Zona 1 de Mazatenango. Pues el día de hoy, individuos desconocidos pues pasaron rociándole gasolina a mi carro y le quebraron un vidrio a la puerta trasera del lado del piloto y le dejaron prendido fuego al vehículo, ¿va? Entonces con la intención de quemarlo, ¿va? Yo tenía como unos 15 minutos de haberlo dejado acá, cuando me fueron a avisar de que efectivamente mi carro estaba prendido en llamas y me vine inmediatamente y cabal, vine a encontrarme con que sí estaba prendido en llamas y con la ayuda de unos vecinos de acá y unos amigos pues se pudo controlar el fuego, ¿va? Y como digo, al menos amenazas nunca, no he recibido ninguna. Lo que llama la atención es de que en virtud de que yo soy candidato a la alcaldía por el partido líder en el municipio de San Lorenzo, Suchitepeques, el día de ayer tuvimos una concentración bastante masiva y de repente eso no le pareció a algunas personas, ¿va? Y tal vez con el fin de intimidarme vinieron a provocar este tipo de actos. No, solo ellos dejaron tirado ahí el martillo con el que quiebran los recipientes que utilizaron y se fueron corriendo por la parte sur de esta calle, ¿va? Entonces, de plano, ellos fueron enviados por alguna persona con esa finalidad de intimidarlo. Con imágenes de Eric Rodas, reporta desde Suchitepeques para Canal Antigua, René Muñoz. En Quetzaltenango, específicamente en el municipio de La Esperanza, se entraron a robar en la casa del candidato alcalde de esa localidad. Candidato a la alcaldía de La Esperanza, Quetzaltenango, por el Partido Verde, indicó que el robo se dio cuando se realizó un foro con los demás candidatos en aquel municipio y que posiblemente se trate de algún otro partido político, ya que robaron la computadora donde tenía documentos importantes del partido y estrategias. En mi computadora pues ahí van todos los archivos del plan de gobierno municipal. Quienes ingresaron inicialmente fue mi esposa y mis hijas. Solo me manifestaron que sí, la puerta principal pues estaba abierta, eso prácticamente, y luego cuando ya ingresaron pues todos los objetos de cada uno de los espacios físicos de mi residencia, el estudio, la sala, comedor, cocina, dormitorios, estaba todo tirado. El candidato a la alcaldía, por último, agregó que lo robado asciende aproximadamente a 30,000 quetzales. Desde la ciudad de Quetzaltenango, Wilson Leiva, Canal Antigua. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. ¿Sabe usted? El expresidente Alfonso Portillo Cabrera sufre un nuevo revés ante el Tribunal Supremo Electoral, el cual niega su inscripción como candidato a diputado. El Pleno de Magistrados por unanimidad rechazó el recurso de nulidad presentado por el partido Todos a favor de Alfonso Portillo,
aduciendo que el exmandatario carece de honorabilidad para optar por un puesto público. Confirma la resolución del registro de ciudadanos, por lo tanto el señor Alfonso Portillo no puede ser inscrito como candidato a diputado ante el Tribunal Supremo Electoral. Es una decisión unánime. Hay que recordar que el Pleno de Magistrados se integró con 2 magistrados suplentes y que esto de alguna manera fue lo que pudo haber retardado un poco la decisión, pero sí, en decisión unánime se respalda la decisión primaria del registro de ciudadanos. Según todos, el Tribunal Supremo Electoral cometió retraso malicioso al no notificar de inmediato la negatoria, pero según el tribunal se debió a que 2 de los magistrados fueron recusados, y en el tiempo que se integró el nuevo pleno le llevó más tiempo del debido, aunque se cumplieron con los plazos establecidos en la ley electoral. En el tema del retraso que pudo haber existido fue precisamente por el trámite de integrar el Tribunal Supremo Electoral con 2 magistrados suplentes debido a una recusación previa que existía. Por otra parte, el auditor del Tribunal Supremo Electoral, Sergio Chinchilla, dio a conocer que el reporte de los aportes entregados por los financistas a los diferentes partidos políticos del mes de enero a junio de este año alcanzó los 45.200.000 quetzales, los cuales han sido comprobados por medio de documentos que los mismos partidos envían a la entidad y que al momento ninguno ha sobrepasado el techo del 10% del presupuesto de aportes. Chinchilla aseguró que debido a las carencias que tiene el Tribunal Supremo Electoral no puede llegar a las supuestas empresas que han dado los aportes a los partidos y mucho menos confirmar si estas son reales. Tenemos alguna limitación. No hemos podido ir a determinar, por ejemplo, a empresas. No tenemos ¿qué le puedo decir? Ese alcance como para poder ir a determinar si estas empresas pues son certeras o son reales. Nosotros pues solamente obtenemos de sus listados, de sus recibos. Nosotros vamos a verificar en los recibos quién es y qué identidad tiene la empresa o persona individual que les está aportando. Pero más allá, si ya no tenemos la opción de poder llegar, no me atrevería a afirmar de que pueda ser una empresa irreal o no. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, al regresar más noticias, quédese con nosotros a las 8:45. Sigamos con las noticias. ¿Sabe usted por cuarto año no se llegará a la meta de recaudación tributaria por parte de la SAT? Por cuarto año consecutivo, la Superintendencia de Administración Tributaria no llegará a la meta de recaudación tributaria, obligando al gobierno central a continuar con la contención del gasto en los diferentes ministerios. El presidente Otto Pérez Molina reconoce la falta de recaudación de impuestos. No se va a alcanzar con la meta y el Ministerio de Finanzas ha tomado desde ya, y no de ahorita le estoy diciendo, esto tiene ya por lo menos 4 meses en una contención del gasto que nos permita asegurar que llegamos con los servicios básicos para la población y que se pueda cumplir. Y aquí le estoy hablando yo de salud, precisamente, de educación, de seguridad y por supuesto los programas básicos que tiene el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Desarrollo Social. El mandatario resaltó que la decisión de la CC de dejar fuera el impuesto a las telefonías afecta considerablemente la recaudación. Lamentablemente tenemos 2 problemas que son los principales que han estado afectando la recaudación del presente año. Uno es el impuesto a las telefonías, a las telefónicas, que lamentablemente hubo una decisión que nosotros respetamos de la Corte de Constitucionalidad, en donde, como ustedes saben, eso quedó en suspenso. Eso eran más de 1.200 millones lo que se esperaba, aproximadamente entre 1.300 y 1.400 millones de quetzales, que eran los que se esperaba en ese impuesto a las telefónicas. En Escuintla, niños con capacidades especiales salen a protestar por la delincuencia que los acecha. Maestros de la Escuela de Educación Especial de Colonia Unapú de Escuintla, junto a padres de familia, salen a manifestar a las calles cansados por el incremento de robos en dicho plantel estudiantil. Esta es una forma de manifestar el peligro que estamos viviendo en la escuela. Entrando los ladrones a la escuela en el horario de 1 a 4 de la tarde, porque gracias a Dios pues tenemos un guardián
y cuando nos retiramos a la 1 de la tarde llegan los ladrones y lo que están haciendo ahora es que se llevaron el segundo cilindro de gas, la segunda olla para elaborar la refacción, todos alimentos para la elaboración de refacción, material didáctico que nos ha dado el Ministerio de Educación. Pero realmente estamos muy temerosos, tanto maestros como padres de familia, porque pensamos que en algún momento también pueden llegar en el horario que estamos con los alumnos. Entonces, por eso venimos ahora a Gobernación para pedirle al señor gobernador más seguridad para nuestra escuela. El gobernador departamental se compromete a redoblar la seguridad para dicho plantel. Claro, esta problemática no viene de ahorita, viene desde hace meses. Señor Magda ha estado denunciando, se ha estado dando la seguridad que se puede, pero hasta el momento no se ha logrado contrarrestar. Hoy hicimos un compromiso con las fuerzas de seguridad a redoblar la seguridad las 24 horas del día, pero fue una iniciativa de gobernación para que dentro de 8 días podamos evaluar. Es injusto, sinceramente, ver el sacrificio que hacen los padres de familia con estos angelitos, porque son unos angelitos, niños especiales, como le llaman, yo les llamo angelitos, que tenemos que dar la seguridad. Como gobierno es nuestra obligación. Desde Escuintla, para Canal Antigua, reportó Otto Blanco. En el Congreso, los caficultores llegan a solicitarle al presidente legislativo que se les otorgue el llamado fideicomiso del café. Un grupo de caficultores llegó al Congreso de la República a solicitarle a Luis Rabé, presidente del Parlamento, que mediara para que se les entregara un fideicomiso para combatir el hongo de la roya. Sin embargo, Rabé no los atendió. Se está viviendo una situación bien caótica en el gremio cafetalero, y hoy por hoy en nuestros municipios, por ejemplo el mío, que es Nueva Santa Rosa, el 90% de las personas ahí cosechan café, de eso vivimos. Y hoy con el problema de la roya, con el problema de la sequía prolongada y todo esto, pues estamos viviendo un problema bastante serio, una calamidad. Tenemos muchas personas que no tienen ni siquiera sus 3 tiempos de comida. El secretario privado del señor presidente del Congreso, y lo citaron para hoy. Entonces ellos, como hemos estado en la negociación, nos invitaron, pero nos venimos a encontrar que el señor presidente no nos quiso atender, ¿verdad? Los caficultores aseguraron que para ellos fue un desplante y que el presidente los convocará y que este no asistiera. De parte de la voluntad política que no hay que decirlo, y queremos decirle al presidente del Congreso que hoy los caficultores nos sentimos burlados, porque eso es lo que han estado haciendo con los caficultores. El 9 de octubre aprobaron el fideicomiso, aquí los compañeros nos acompañan. Nosotros quisiéramos pedirle a la bancada líder y al presidente del Congreso que con el poder político que hoy tiene el líder, que se sumen al amparo, que se presentó en la Corte Suprema de Justicia, el cual al darlo con lugar a los caficultores inmediatamente devuelven la plata. Es un proceso de un mes más o menos, pero venir a hablar de meter una nueva ley no es conveniente. Los demandantes aseguraron que llegarán a manifestar al Congreso para presionar que les den el fideicomiso. Dos menores de edad y un joven de 19 años fueron capturados. Llevaban una pistola y además un fusil de asalto. Mientras un niño de 10 años fue herido, víctima de un ataque armado, otros 3 son detenidos por haberlo ejecutado en un incidente efectuado frente a la escuela Hermógenes López en la colonia San Juan de Dios, zona 6, donde una aparente riña entre pandilleros deja heridos, además del menor, a 2 mujeres más. Contra dos señoras que se encontraban vendiendo, entiendo yo, dulces y golosinas en la entrada de esta escuela. Como resultado, también en el interior de las aulas hay un menor de edad que se encuentra herido por arma de fuego. Pues nosotros tenemos constantemente presencia en esta colonia por su alta conflictividad. Durante la persecución se logró la captura de 2 mujeres menores de edad, a quienes se les incautaron una pistola calibre 22 y otra de 9 milímetros, y a un joven de 19 años identificado como José Luis Chin, quien portaba un fusil M16. Mire, el grupo es bastante fuerte. Aquí hay bastante presencia de los grupos pandilleros. Por el momento observé de que por los barrancos iban huyendo 3 personas, ¿verdad? Entonces hay un dispositivo bastante fuerte y pues primero Dios vamos a dar con la captura de estas personas. Los operativos continuaron durante la noche por los alrededores, pues aún hay otras 3 personas que se cree participaron dentro del ataque armado. Sin embargo, no se ha logrado su captura.
noches, bienvenidos a este segmento de entrevistas en Hoy a las 8:45. Juan Luis Font está de viaje y se reincorpora mañana a sus labores. Yo tengo el gusto de compartir mesa hoy con Carmen Ortiz. Vieron ustedes en nuestros titulares que las consultas externas de casi 10 hospitales nacionales están suspendidas hoy. Y en medio de esa crisis hospitalaria que ya casi cumple un año, hoy un periódico nacional, el diario Prensa Libre, publica que el ministro de Salud, Luis Enrique Monterroso, ha denunciado en el Ministerio Público al exministro de Salud, Jorge Villavicencio, y también al secretario general de un sindicalista, Luis Lara, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Salud. En esta noticia trasciende también que un abogado asesor del pacto colectivo del sindicato tiene un pago de 20 millones de quetzales, que los sindicalistas, hay más de 2.000 que no trabajan y tienen licencia para no presentarse a sus labores, para dedicarse a sus actividades gremiales, y también que tienen 100 millones de quetzales al año para viáticos. En esta coyuntura el ministro quiere ponerle fin a ese pacto colectivo y los sindicalistas anuncian más medidas de hecho. Vamos a discutir de ese tema hoy con nuestros invitados. Bienvenidos, señores. Tenemos al señor Landelino Franco. Él es el abogado aludido que ha denunciado al ministro de Salud en sus declaraciones. Y también tenemos al viceministro técnico del Ministerio de Salud, el señor Pablo Werner. Buenas noches, señores. Bienvenidos. Muchas gracias. Quisiera empezar yo con la primera pregunta, que es justamente lo que mencionaba Paola hace un momento, de este señalamiento del pago de 20 millones de quetzales, si no más, por haber suscrito o apoyado al sindicato para la suscripción de este pacto colectivo. ¿Es eso cierto, licenciado Franco? ¿Cómo no? Sí, el pacto de... Gracias en primer lugar a Canal Antigua por la oportunidad de permitirnos aclarar la tergiversación que se ha hecho de la noticia y de los hechos como realmente son. Un servidor es el abogado del Sindicato Nacional de Salud dentro del proceso de negociación colectiva y fuera del proceso de negociación colectiva en otros procesos que están también a mi cargo dentro de la organización sindical. Como tal, dentro del proceso de negociación colectiva, entre partes, se negoció, entre otras cosas, el pago de mis honorarios por la asistencia técnica en la negociación del pacto, y se pactó, entre otras cosas, que sobre el monto total de una sola anualidad de la negociación, que en relación al pago de los beneficios económicos, que básicamente se traducen en el pago del bono por antigüedad, que suma alrededor de 245 millones de quetzales por año, se pactó la tasa de honorarios en un 10%, de los cuales dentro del pacto, en el artículo 51, quedó regulado que el 7%, producto de la negociación también por supuesto, lo pagaba el Estado de Guatemala, no el Ministerio de Salud propiamente, sino el Estado de Guatemala, que es quien institucionalmente está comprometido en la negociación, y el 3% lo pagaban los trabajadores, deducible, por supuesto, no del salario, sino del pago del bono por antigüedad cuando se hiciera efectivo el primer pago. Esto solo lo establece el pacto, pero no sé si legalmente esto es también permisible. El fundamento para el pago de mis honorarios es precisamente la ley profesional en que se constituye el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que es una ley ordinaria como cualquier otra ley de carácter ordinario en el país, de tal cuenta que yo cobré mis honorarios lícitamente, he obtenido mi pago. Pues bueno, no me han terminado de pagar. Para empezar, el 10% más o menos sobre la cantidad anual que arrojaba el pago del bono por antigüedad era un total de 23.800.000, de los cuales el Ministerio de Salud únicamente pagó 14 millones, no ha vuelto a pagar un centavo. Estoy por promover una ejecución para cobrar el saldo, y los trabajadores, más o menos un año y medio después de vigencia del pacto, porque se habla mucho del pacto pero no se dice que no se ha cumplido. El pacto va a cumplir 2 años ahora en agosto y no se ha cumplido más del 60% de las cosas que se pactaron en él. Entonces es muy fácil venir a hablar del pacto cuando no se ha cumplido. Entonces del pago a los trabajadores que se hizo recientemente, hace un par de meses, se me hizo efectivo, se me trasladó el 3% que correspondía pagar a los trabajadores. O sea que ya cobró más de... Yo he cobrado, sí, los 14 que me pagó el ministerio y por supuesto los 6 millones que correspondía pagar a los trabajadores. Es decir, usted ha ganado 20 millones de quetzales por asesorar un pacto colectivo. Lícitamente, sí. Y lo presentan a usted como uno de los asesores de este gobierno que mejor remunerados están. Pues yo no soy asesor de este gobierno. Asesor soy asesor del sindicato. Por este gobierno. Sí. No, el gobierno pagó parte de mis honorarios producto del proceso de negociación colectiva, lo cual también es lícito. ¿Y usted qué tiene que decir, doctor, sobre este caso,
sobre, bueno, más allá de los honorarios, es por qué también el Ministerio de Salud decide denunciar el pacto en este momento cuando estamos ya en año electoral y que podría resultar contraproducente renegociar un nuevo pacto en este momento para, ahí sí, endosar esta situación al próximo gobierno. Bueno, yo como no soy abogado no voy a hablar si es lícito o no, pero más voy a hablar si es legítimo o no es legítimo. Yo creo que un asunto particular de un costo tan alto lacera enormemente a la ciudadanía, porque tarde o temprano, si deducimos quién es el que está costeando estos privilegios de altos honorarios, que aunque estén considerados en un pacto que fue homologado, que a mi juicio muy irresponsablemente en primer lugar por la parte del exministro de Salud, que compromete al ministro de Trabajo y que el ministro de Trabajo lo homologa y compromete al presidente de la República. Yo creo que ese acto pues debería haber sido más mesurado, porque eso no llevó de una precisión acelerada en que no fue considerado por ONSEC ni por la Dirección Técnica de Presupuesto para hacer más o menos las estimaciones de proyección del presupuesto para darle realmente una cobertura y prever, digamos, los costos que iba a tener. Y eso no es porque no haya obligatoriedad de hacerlo, o no existe esa obligatoriedad al momento de firmar un pacto de que pase justamente por esa revisión y el análisis técnico de otras autoridades como el Ministerio de Finanzas o la Comisión Técnica del Ministerio de Trabajo. Sí, yo creo que es la pertinencia, ¿verdad? La pertinencia y la responsabilidad que uno como funcionario público debe tener con los propios fondos del Estado. Y esto, pues definitivamente el costo es alto, si bien es cierto, lo paga el ministerio el término de 14 millones y después se les cuenta a cada trabajador el 3% para ajustar los últimos 6 millones del pago. A la larga, lo que paga el ministerio son fondos ciudadanos. ¿Cuál es la estimación que ustedes tratan de cumplir con ese pacto en millones de quetzales? El monto del cumplimiento total. ¿Cuánto le cuesta al ministerio cumplir con cada una de las estipulaciones? Se ha estimado por los técnicos financieros del ministerio 1.800 millones, lo que significa el 40% del presupuesto que le correspondería a los guatemaltecos en sus beneficios de salud, y que eso es lo que ponen aprietos. Ahora, la situación real es de que las decisiones que se han tomado y las acciones que ha emprendido el ministro con mucha claridad han sido en defensa de los intereses de la ciudadanía, porque realmente se le pone en una situación de que, si bien es cierto, cuando el Estado de Guatemala es signatario de la Cartilla de los Derechos Humanos, pasa a ser un Estado parte comprometido con los derechos humanos, y eso obliga al Estado de Guatemala a ser un sujeto de deberes y a la ciudadanía a un sujeto de derechos. Pero en esta parte, al ser sujeto de deberes, lo que hace el ministro de Salud Pública es defender los deberes del Estado en cumplimiento de la garantía de los derechos de la ciudadanía. Y entonces las capacidades financieras actuales del ministerio no solo están en alto riesgo por las condiciones de recaudación fiscal, sino que también están en un pase definitivamente difícil para el ministro en decidir si se compra vacuna o se le paga los compromisos que tiene el pacto sindical. Déjeme preguntarle algo al señor Franco. El ministro le ha pedido al Ministerio Público que investigue el destino de esos 20 millones que ya se pagaron a usted. ¿Puede dar usted fe que únicamente el dinero se quedó con usted? Claro. ¿O podría la investigación encontrar que de esa cuenta luego salen a otras personas, a terceros? La investigación puede hacer la que quieran, el dinero es mío. Yo cobré mis honorarios legítimamente, expedí facturas, he pagado mis impuestos, de tal cuenta que no veo hacia dónde quiere llegar esto, pero quisiera sí referirme a lo que dice el representante del Ministerio de Salud, relacionado con que el pacto no tuvo dictámenes de la Oficina Nacional de Servicio Civil y de la Dirección Técnica de Presupuesto, lo cual es completamente falso. Yo traigo una copia para dejárselas a ustedes de los dos dictámenes que, al respecto de las cuestiones económicas relativas al pacto, dictó la Oficina Nacional de Servicio Civil. Desgraciadamente no traigo copia de la Dirección Técnica de Presupuesto, que fue dictado con fecha 4 de septiembre de 2014, incluso cuando ya este ministro ocupaba el cargo. Él mismo
Yo no sé cómo puede demandar él ahora la nulidad de un documento que él mismo avaló, además de mencionar que el pacto colectivo de salud es una obligación institucional del Estado, no es de Jorge Villavicencio por haberlo firmado él, sino del Estado de Guatemala. Después de que se discutió entre partes, se negoció, se homologó por la única autoridad competente que puede homologar lo que es el Ministerio de Trabajo, y él mismo, el actual ministro de Salud, firmó un adendum al pacto por una modificación que exigió servicio civil, y se inscribió y se homologó dicha adendum por el Ministerio de Trabajo el 19 de diciembre de 2014. Aquí tengo yo la copia que firmó el propio ministro. En términos legales, como decía el viceministro, sí. Es válido. Quizás la legalidad no es discutible, pero es legítimo que mientras las consultas externas están cerradas... Es que eso, mire, tampoco pueden ustedes, ni nadie puede decir que con lo que me pagaron a mí honorarios el Ministerio de Salud va a resolver la crisis de los hospitales. Yo me siento bien, cobré por mis honorarios. Ningún profesional puede regalar el pago de sus honorarios. Yo cobré mis honorarios conforme a la ley. Ahora, yo quisiera escuchar... Fue producto de un proceso de negociación entre partes, además. Yo quisiera escuchar la versión del doctor Werner, porque hoy a lo largo de toda la tarde el ministro denunciaba que no habían habido los suficientes estudios técnicos para aprobar esto, que no, bueno, estamos hablando de que es un diálogo, es decir, aquí no hay decisiones unilaterales, tuvo que haberse sentado el sindicato con los representantes del Ministerio de Salud, con los representantes del Ministerio de Trabajo, la ONSEC, inclusive la Procuraduría General de la Nación. ¿Cuál es su versión y su argumento a lo que acaba de escuchar ahora por parte del licenciado Franco? Bueno, puede ser que en términos legales, como bien decía nuestra entrevistadora, pues no se está discutiendo la legalidad, porque de hecho el pacto ya fue homologado, tenga o no tenga los estudios técnicos. Lo que sí es que el pacto es lacerante al bolsillo de los guatemaltecos. Nosotros sabemos que el 66% de la salud se financia del bolsillo de los guatemaltecos, más este daño agregado por algunas decisiones que se tomaron, porque si bien es cierto no le pertenece a ningún viceministro o ministro el pacto, realmente las decisiones que se toman son responsabilidades de los funcionarios públicos quienes representan al Estado. Ahora, yo le preguntaría a la ciudadanía si 20 millones no resolvería el problema del Hospital General, por ejemplo, o el problema que han tenido, digamos, las hemodiálisis, o digamos el otro problema de carencia de medicamentos en muchos hospitales en el interior o en el primer nivel de atención, que eso tendría un gran impacto para la población de beneficio. Si los 20 millones de quetzales, solo fíjense que les voy a decir algo importante, a nosotros nos cuesta vacunar a todos los niños de la nación 437 millones. Y esos 20 millones podrían cubrir un primer mes de vacunación de una alta cantidad de niños que podrían morir por una epidemia de sarampión. Pero también es injusto que si él en esa asesoría tasa sus honorarios, ahora que ya se los deben, no se los quieran pagar. El punto es por qué se negoció eso, y déjenme agregarle algo más. ¿Cómo no? ¿Por qué se negocian viáticos de 1.000 quetzales diarios para los sindicalistas dirigentes? Mire, ¿por qué se negocian 2.069 plazas de gente que no trabaja pero tiene licencia sindical? Eso es otra gran mentira. ¿Y por qué se le está pidiendo la reinstalación de un empleado, por ejemplo, que violó a la mamá de una paciente de un hospital? Lo de la reinstalación no le puedo dar yo ninguna respuesta al respecto, porque son cosas que directamente el sindicato ha tratado con el ministro de Salud. No conozco los casos de reinstalación, pero en el caso de lo que dice que son 2.000 y pico de dirigentes sindicales los que gozan de licencia, esto es absolutamente falso. El pacto en su artículo 20 que dejó regulado quiénes son los que gozan de licencias, son los únicos que gozan de licencias de esa naturaleza, eventualmente y debidamente comprobadas, son los dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de la Salud. Y en el Ministerio de Salud hay 54 sindicatos. Pero los viáticos sí los aumentaron. Los viáticos se aumentaron producto del proceso de negociación, y por una sola razón además. En ese momento, y usted lo va a ver, si hubiera una fotocopiadora aquí al final del programa, yo les dejo copia de esto también para que se deje de seguir tergiversando y confundiendo la opinión pública. Aquí la Dirección Técnica de Presupuesto hace un análisis en donde toma como base el aporte del Estado, una gestión que hizo el Estado ante el Congreso de la República para que se autorizaran 500 millones de quetzales, con lo cual se iba a financiar la negociación, que en ese momento arrojaba un total de 700 millones de quetzales. Pero las circunstancias han cambiado mucho. No, pero se hizo el aporte. Los 500 millones existían, había cómo financiar la negociación. Entonces, de esa cuenta, en el proceso de negociación, tampoco se le dobló la mano al Estado. Ese es un proceso de negociación.
El propio exministro de Salud reconoció hoy que jamás se le impuso a él ninguna negociación, que la negociación se hizo porque existían techos que permitían la negociación. Pero en donde él también además salía beneficiado, porque aquí el asunto es que también los ministros salen beneficiados. Claro, fíjese que en este porque tema el pacto de los es regla viáticos, general, el pacto no puede hacer exclusiones. al ministro se le van a dar 1.200 más para viáticos al interior y $600 para viáticos al exterior. Cuando el reglamento del organismo ejecutivo sobre viáticos establece como máximo 160 pero ese reglamento ya fue superado al interior, por el pacto, porque la dinámica de la negociación colectiva es esa, que es otra cosa que no se ha entendido. No podemos entender que fue un pacto que beneficiaba a ambas partes en detrimento de los fondos del Estado. No beneficiaba a ambas partes, beneficiaba a los trabajadores de salud, que en su mayoría devengaban salarios inferiores al mínimo que dice la ley, desde hace muchos años, no ahora, desde hace 15, 20 años los trabajadores venían devengando un salario inferior al mínimo y se les había ajustado sus retribuciones con bonos que estaban asignados a salario personal y que no multiplicaban en absoluto sus prestaciones, que no contaban para aguinaldo, para efectos de cálculo de bono anual, para nada. Entonces, una de las cosas que se hace es cumplir con el espíritu del artículo 109 de la Constitución, que entre otras cosas establece desde que se creó la Constitución que las plazas por planilla a las cuales se homologaban los contratos simulados que celebran en el Ministerio de Salud con carácter temporal y que después significa para el Estado una serie de reclamaciones cuando se establece que son contratos también de trabajo indefinitivos, se equiparaban esas plazas, que eso no se ha cumplido a cabalidad. Se ha empezado apenas el proceso y faltan muchísimas plazas que seguramente nunca se van a equiparar, por lo menos en la actual gestión no creo que se equiparen. Pero ahí es donde entra la ONSEC a trabajar, claro, es decir, hay aspectos que no puede pero la ONSEC ya dijo que eso estaba trabajar bien. el sindicato. La ONSEC ya valoró esos temas, eso sí ya pasó por ONSEC. Lo que hace falta es que el Ministerio lo cumpla. Ellos están incluyendo dentro de los 1.800 millones, que es otra cosa oportuna de declarar, el presupuesto de funcionamiento del Ministerio de Salud y el pago de las plazas a los trabajadores. El pacto en realidad no puede arrojar ni puede absorber, como dice él, el 40% del presupuesto total del Ministerio de Salud, que es de más de 5.000 millones. Por supuesto que si se le suma lo que se invierte en el pago de funcionamiento de salarios a todos los trabajadores y en el pago de las prestaciones que a futuro van a tener derecho estos trabajadores que de renglones aparentemente temporales pasen a renglones definitivos, por supuesto que sí puede crecer eso a 20 años plazo. Pero ahí está dejando establecido la Dirección Técnica de Presupuesto, en este otro dictamen que me gustaría dejarlo a Canal Antigua cuando termine el programa, que es obligación del Ministerio revisar y asegurar la provisión para el futuro de esos fondos cuando se refiere al traslado de los renglones aparentemente temporales a plazas por presupuesto que correspondan al renglón 011. Doctor Werner, ¿qué dice usted sobre eso y sobre los bonos? En primero no hay que confundir que los dictámenes de la ONSEC han sido por lo menos posteriores a las consultas que se han hecho después del pacto, no son los que directamente validan el pacto. Creo que las condiciones en que se ha venido trabajando ha sido un gran esfuerzo financiero que tal vez de alguna forma el ministro ha tratado de ir cumpliendo hasta donde le ha sido posible, porque en realidad se reconoce la legalidad del pacto por su homologación, que pasa a ser un instrumento eminente de cumplimiento jurídico. Pero yo creo que el licenciado sí ha cobrado sus honorarios, ya 20 millones, pienso que es algo... Si usted hubiera querido que no los cobrara. No tanto. Porque usted quiere afirmar que la crisis de salud se resuelve con no haberme pagado a mí, lo cual es una enorme falacia, perdóneme que se lo diga. No estoy diciendo eso, por favor entiéndame a lo que yo me refiero. Yo me estoy refiriendo a la parte de ética y moralidad que debe tener, digamos, este tipo de negociaciones a nivel de altura para prever esos casos, porque aquí de quien yo hago defensa es de la población guatemalteca. ¿Por qué una defensa tan tardía, doctor? ¿Cómo? ¿Por qué el pacto si el 2013-2015 se está presentando? Por las presiones que han existido en cuanto a su cumplimiento y que realmente las negociaciones han sido interrumpidas de una y otra manera por alguna de las partes, y esto definitivamente porque han puesto en el borde de que o se compra vacuna o se paga, digamos, el incremento que merece de conformidad al pacto el bono de antigüedad. Por otro lado, por ejemplo, se venía pagando regularmente ya la primera parte del bono de antigüedad. Este mes no se pudo pagar porque no se podía omitir el pago del bono 14 a todos los trabajadores que deben de beneficiarse de su labor. Por otro lado, después tenemos que pagar
a fin de mes la segunda parte del bono de antigüedad. No sé cómo va a estar esto ante la situación que se está dando. Y otra cuestión que era muy cuestionable era el traslado, digamos, del 029, que es un por contrato, al 011, que ya es un nombramiento estricto, que ya significa costos adicionales que deberían de haberse estimado apropiada y adecuadamente. ¿Cuándo plantea el Ministerio negociar un nuevo pacto y qué piensa el abogado de esa nueva propuesta? Bueno, no es tanto así que negociar un nuevo pacto en términos de revisar el que está, sino que este claudica directamente por ley. El 21 de agosto cumple un año y el 12 de septiembre fue el año, digamos, en que fue homologado y cumple su término de caducidad. Y entonces eso el ministro, pues muy pertinentemente, previendo alguna situación futura que podía dar este tipo de incidentes en beneficio de los guatemaltecos, hizo la denuncia como corresponde legalmente al Ministerio de Trabajo para que el pacto ya comenzara una nueva negociación en un nuevo formato de relaciones laborales y institucionales para mejorar, digamos, y evitar este tipo de situaciones tan difíciles que terminan realmente ahorcando al pueblo de Guatemala. No terminan, digamos, beneficiando al pueblo de Guatemala, porque yo diría, si el pacto colectivo que se firmó hubiera considerado el prenatal y el postnatal de las mujeres, de las trabajadoras, ese es un beneficio, porque eso va en beneficio del cuidado de la mujer, eso va en beneficio de la garantía de la atención del niño y también otras prebendas de los trabajadores en términos de su propia salud. Hubiera considerado clínicas específicas para los trabajadores, un área hospitalaria específica para ser atendidos los trabajadores, pero no la forma del manejo de presiones financieras que a veces dan la característica como que hubiera una presión de fondo bajo los intereses financieros del cumplimiento del pacto y no de los beneficios de la población en salud. Yo quisiera ir ahora con el licenciado Franco solo para ver ustedes hasta dónde están dispuestos a ceder. Como decía el doctor Werner, no solamente cuestiones salariales se discuten o se dialogan en un pacto colectivo, hay otro tipo de beneficios con lo cual puede haber un canje. A la luz de la situación actual del país, de las actuales circunstancias, ¿cuál es su posición? ¿Qué podemos esperar en cuanto a la flexibilidad que pueda mostrar el sindicato? Pues mire, lo primero de aclarar, porque durante las últimas 48 horas el ministro de Salud y sus dependientes se han dedicado a confundir la opinión pública. La denuncia efectivamente del pacto lo único que genera es la obligación de negociar uno nuevo. En la mecánica de la negociación colectiva se asume que cada pacto colectivo que se negocia fija los nuevos mínimos irrenunciables en favor de los trabajadores. Todas estas condiciones que fijó este pacto son mínimas y irrenunciables. Eso quiere decir que no se pueden tergiversar, no pueden irse para atrás. Si se negocia un nuevo pacto, deberán sostenerse o crecer. Eso es la que indica la negociación colectiva. No lo digo yo, sino es el espíritu de la negociación colectiva. Entonces, como tal, los trabajadores ya hicieron su denuncia también, acompañando su proyecto de pacto. Lo que quiere decir que en la vía directa se tendrán que empezar a discutir ambos proyectos, el del ministro que quiere reducir y tergiversar condiciones en perjuicio de los trabajadores y el de los trabajadores que quieren mantener las conquistas que lograron durante este pacto. Ahora, ¿a usted en lo personal como profesional le conviene más? No, a mí no me conviene en absoluto nada, yo no tengo ningún interés en términos de sus honorarios y de los porcentajes que usted Por supuesto que yo voy a cobrar mis honorarios de todas maneras al final, porque yo cobro por prestar mis servicios, soy un profesional liberal, no estoy impedido de cobrarlos de ninguna manera. Pero independientemente del resultado que tenga, si fracasa la vía directa, esto se va a ir a los tribunales y serán los tribunales los que dentro del proceso colectivo correspondiente deberán determinar si el Ministerio de Salud tiene condiciones o no de conformidad a que las tenía, de acuerdo con estos dictámenes que los pidió este ministro. Estos dictámenes que obran ahí fueron ya durante la gestión de este ministro, porque por inconformidad de él y porque él argumentaba que no había dinero, se pidieron, ahí están los dictámenes. Entonces, al respecto de eso, es importante indicar que el proceso iniciará con la discusión de ambas propuestas y si fracasa, pues entonces se irá a los tribunales y eso puede durar, seguramente un proceso colectivo puede durar 2 o 3 años, con lo cual no sabemos. Lo importante es, que es otra cosa donde se ha querido confundir también, que la vigencia del pacto actual no termina, que se prolonga en el tiempo hasta que se negocie uno nuevo, porque así es decir, estos derechos son irrenunciables. Vence en septiembre. En septiembre vence la vigencia para efectos de empezar la negociación de uno nuevo, de renovarlo. Pero si la negociación demora,
Es decir, si no llega la negociación por todas estas razones de las que estamos hablando, el pacto se va a mantener vigente hasta que se negocie uno nuevo. Señor Landelino Franco, muchas gracias. Don Pablo Werner, también gracias por acompañar al señor viceministro. Quédese con nosotros porque en la segunda parte de este programa vamos a seguir hablando de pactos colectivos. Tenemos a dos analistas con quienes vamos a discutir los beneficios y los perjuicios de negociar este tipo de acuerdos entre gobierno y organizaciones de trabajadores. Ya regresamos. Gracias, Paola. Vamos a hablar de lo que se comenta en las redes sociales al respecto. Nos dice René, en el Ministerio de Educación ya pagaron 35 millones al abogado de Joviel y nadie dice nada. El abogado era hermano de Sandra Torres. El doctor Hernández, si eso le paga a su abogado, ¿cuánto le quedará a las partes negociantes? Esto realmente apesta, lo que dice el doctor Hernández. Además, los pactos solo sirven para enriquecerse de forma anómala y endeudamiento. El diputado Luis Pedro Álvarez nos dice, ya leyeron los pactos, aparte de los incrementos en pago prácticamente son iguales, no puede seguir así. Es sinvergüenza el ganar 20 millones y que la gente gana 1.200 y ni en toda la vida va a ganar eso, es lo que nos plantea. Y Guillermo nos dice, yo creo que cualquier pacto de este tipo debería de consultarse con los que pagamos impuestos, no con el gobierno, es lo que se plantea. Parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales será también nuestro tema de análisis a las 10 p.m. Por favor, sigan con nosotros, estamos en Noticiarios de Canal Antigua. Seguimos acá en el segmento de entrevistas de a las 8:45. En nuestro primer segmento conocimos las posiciones y los argumentos tanto del representante de los sindicatos de salud como del Ministerio de Salud a través del viceministro técnico. En este segundo segmento vamos a contar con las opiniones y el análisis de dos expertos. Uno de ellos es David Casasola, él es investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, quien tiene un trabajo de investigación llamado La amenaza de los pactos colectivos en el sector público. Y damos la bienvenida también a la licenciada Anabela Morfín, ex ministra de Trabajo. Y dejo a Paola con la primera pregunta. Señora Morfín, cuando usted escucha que un abogado que asesora un pacto colectivo en el Ministerio de Salud va a ganar honorarios totales por 26 millones de quetzales, ¿es poco, es mucho, es normal? ¿Cómo ve usted eso en la balanza de los pactos que se conocen? Bueno, yo lo veo desde dos puntos de vista. En primer lugar, un profesional del derecho tiene la facultad, de acuerdo con la ley, de la libre convención entre las partes. Un honorario profesional puede negociarse directamente con los clientes. De tal manera que si eso es lo que el abogado pacta con el sindicato, pues es válido porque el sindicato acepta pagarle esa suma de dinero. Ahora, aquí, visto desde otro punto de vista, tenemos que darnos cuenta cuál es el origen de los recursos con los cuales se van a pagar esos honorarios. Indudablemente es una mínima parte aportada por el sindicato propiamente dicho, y lo demás es parte del presupuesto asignado al ministerio de que se trate, en este caso al Ministerio de Salud Pública. Esto no es nuevo, mencionaba usted, es decir, en su administración, por ejemplo, ¿se solía cobrar estas millonarias sumas de dinero? No, en aquel momento no se solía cobrar esas millonarias sumas de dinero en cuanto a los honorarios de los profesionales que asesoraban pactos, pero sí fue usual en mi época en el Ministerio de Trabajo que el Consejo Técnico, que es una unidad eminentemente profesional y técnica, emitieran dictamen analizando la importancia de que el presupuesto asignado a esa dependencia del Estado fuera en congruencia con los compromisos que se estaban asumiendo por parte del funcionario que estaba comprometiéndose, porque recordemos que el pacto colectivo es ley entre las partes, y en este caso al que se está comprometiendo es al Estado. Si en todo caso un ministro, que recordemos de conformidad con la Constitución, él es el responsable de todos los temas que ocurran en su cartera. Entonces él tiene que ser muy responsable en cuanto a no comprometerse más allá de los términos en que su presupuesto le permite. David, ¿usted tiene una opinión sobre si hay o no hay dinero para cumplir con esas obligaciones entre el Ministerio de Salud y los sindicatos de salud por 1.800 millones de quetzales? Bueno, sin duda alguna el desafío es de incentivos, porque el Código de Trabajo es general a la hora de establecer
que debe de haber una negociación de un pacto colectivo, pero cuando se negocia la parte empleadora, en el sector privado responde con su patrimonio. Sin embargo, del lado del sector público, quien se sienta a negociar primero se sienta por 4 años, si bien le va, porque acá los ministros, pues en promedio duran menos de eso. 2 años, y aparte de ello, los recursos que negocian no son recursos propios, son recursos del pues Estado, de todos que los provienen de los contribuyentes. Entonces, siendo concreto, hoy los recursos, a pesar de que hayan, después de haberse firmado un dictamen, son escasos, y vemos Pero hoy los ¿hay o no hay desafíos para que pagar existen. en este caso? Bueno, en este caso debería de verse del lado de los dictámenes que puedan dar el área financiera del ministerio, pero ¿Y yo si más... no alcanzara el dinero y esto es ley, qué se hace? Ese es el desafío precisamente que tenemos los guatemaltecos, que hoy en día ya nos venimos a dar cuenta de este tipo de negociaciones una vez ya son prácticamente una ley, en donde es el Estado guatemalteco el que hizo el compromiso, no fue una persona, no fue una institución, sino es el Estado. Los recursos de alguna manera deben de existir, el desafío es a qué se le va a quitar, como se dice, qué santo se va a desvestir para vestir otro. Ahora, si no hubo un estudio técnico, sino que este documento que nos acaba de dejar el abogado es una evaluación técnica post facto, es decir, se llega a demostrar en el Ministerio Público, en donde corresponde, que efectivamente no hubo una evaluación técnica para asegurar que hubiese presupuesto y que además estuviera dentro del marco de la ley. Esto podría revertirse, licenciada, y además mi otra pregunta es, ¿se pueden deducir responsabilidades a los funcionarios públicos que asumen estos compromisos sin tener la garantía de que van a poder cumplirlos? Yo considero que si se demuestra que dentro del proceso de negociación de ese pacto no se contó con la información de la Dirección Técnica del Presupuesto, con los dictámenes oportunos de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y que el Ministerio de Trabajo al homologarlo incumplió con tomar en cuenta esos elementos que son absolutamente importantes para determinar la validez, y si hay causas para considerar la nulidad de aquel documento, por supuesto. Recordemos pero no solo anularlo, es deducir responsabilidades. Naturalmente que sí, porque aquí hay un incumplimiento prácticamente de los deberes del ministro de tener la cautela de tener un adecuado uso de los recursos asignados a su cartera. Definitivamente que hay responsabilidad, inclusive debería irse un poco más allá, establecer si no fue una forma de negociación entre el propio funcionario y la organización sindical con el afán de que no lo molesten durante su administración, de no tener problemas de medidas de hecho que lamentablemente son tan frecuentes dentro de los sindicatos del Estado, y que es una forma también de presión, por supuesto, y entonces se va teniendo una condescendencia que al final resulta en este tipo de acuerdos que perjudican al Estado. Su estudio se llamaba Las amenazas de los pactos colectivos. ¿Cuáles son, David? Yo creo que las estamos viendo ahora. Ahora estamos viendo el efecto de que no se cierren filas a nivel del Ejecutivo y que, por ejemplo, no se rescate una ley de servicio civil en donde en su reglamento ya existe una normativa en cuanto a la remuneración, en cuanto a las vacaciones y al tipo de incentivos y recompensas que se le da al recurso humano dentro del Estado. Entonces creo que este es un momento para tomar ese tema y discutirlo. Especialmente en una época electoral hay que cerrar filas y decir, bueno, vamos a homologar todas las condiciones bajo las cuales se trabaja en el sector público, o vamos a seguir permitiendo que existan estas discrepancias en donde depende del pulso y la fortaleza de determinados sindicatos, de los chantajes, personas que tienen la misma capacidad y desempeñan el mismo puesto van a tener una remuneración totalmente distinta, producto de que en un lugar hay más poder político, más presión, y en otros lugares precisamente hay un vacío. Entonces necesitamos que exista un cierre de filas a nivel del Ejecutivo. Esto no es nuevo, esto es algo que viene desde hace muchos años, y exista una homogeneización en cuanto a la manera en que se trabaja con el recurso humano entre el sector público. Ahora también no sería justo hablar de todos los pactos colectivos como una amenaza,
Porque así como hay malos sindicalistas y malos sindicatos o falsos sindicatos, por llamarlo de alguna manera, también hay movimientos sindicales que hay que reconocer, desarrollan una labor pues honesta, responsable, apegada a la normatividad y a las instituciones del país. Lo malo es que precisamente por este tipo de experiencias es que hay una percepción negativa, no solamente desde el ámbito de lo público, sino que también permea en el ámbito de lo privado. Yo sí considero que la negociación colectiva es positiva porque indudablemente permite al trabajador mejorar las condiciones en que normalmente se realiza la relación obrero-patronal. Sin embargo, lo que no debe suceder en el Estado es que a falta de una política nacional salarial, una escala adecuada de puestos y salarios definidos por la Oficina Nacional de Servicio Civil, se caiga en este tipo de situaciones que al final son de generar privilegios para unos pocos en desmedro de otros trabajadores del Estado. Porque lo que decía el compañero es totalmente cierto. El mismo puesto tiene una remuneración distinta en esta dependencia si la comparamos con otras. Y eso al final genera ciertos privilegios que también atentan contra los derechos de los trabajadores y la igualdad que se debe tener en cuanto a las condiciones en que son prestados sus servicios. Anabela, pero ¿no se ven en estos pactos asuntos que se salen de la escala salarial y que tienen más que ver con eso, privilegios? ¿Por qué tendríamos que pagar 1.000 de viáticos al día acá en la capital a un dirigente sindical? Precisamente esas son las concesiones graciosas que se van haciendo para tener ese tipo de... Y un pacto colectivo tiene más peso que una ley, ahora que lo toca Paola, porque ese fue el argumento. Las partes. Lamentablemente, que el reglamento del Ejecutivo que establece un mínimo, digamos, un máximo, de 160 al día por viáticos a nivel nacional, y ellos se recetaron 1.000 y 1.200. Pero es ahí donde yo insisto, debe tenerse el sentido común en primer lugar. En segundo, ¿por qué crear ese tipo de privilegios en desmedro del Estado? No es factible realmente disponer del presupuesto como que fuera una chequera en blanco. Este mismo ministro ha denunciado que estos sindicatos tienen una red de empleados y familiares que son los que les atribuyen principalmente el robo de hormiga de medicamentos. Pero ese mismo ministro que firmó el pacto colectivo es al que le han señalado de crear ONGs con sus familiares para saquear fondos del Estado. Pareciera que había en el Ministerio de Salud dos grupos que llegaron a un acuerdo donde hicieron un pacto de paz que beneficiaba a ambos con fondos que ahora tenemos que pagar todos. Al final de cuentas, estos son los elementos que yo creería que aquí ya es una cuestión de orden criminal, porque si el ministro estaba manejando ONGs que le servían para realizar ciertos contratos y negocios de orden personal, y si los sindicatos están, o algunos de las personas que forman parte de los sindicatos estaban involucrados en ilícitos, aquí lo correcto es que se ponga una denuncia al Ministerio Público, que haga la investigación correspondiente y que deduzca las responsabilidades a quienes corresponda. Pero sí, también yo sí creo que es un serio llamado de atención para todas las dependencias del Estado en la negociación de pactos colectivos, porque estamos viendo que la recaudación no se recupera, que de pronto a partir de octubre ya no habrá recursos para pago de salarios, que este tipo de situaciones lo único que contribuye es al desabastecimiento en los hospitales, a que las personas que van en búsqueda de salud no encuentren atención médica ni tampoco insumos para ser atendidos. Entonces aquí lo que se necesita es poner orden. Es que el problema es que este gobierno, así como lo han sido anteriores, han caído en disponer de los recursos del Estado con absoluta arbitrariedad y displicencia. No puede ser que sigamos en esas condiciones. Y esos niveles de transparencia, que muchas veces los sindicatos también lo demandan en cuanto a la gestión pública, pero que ellos mismos tendrían que aplicar a sí mismos. Claro, por supuesto. Y aquí, no sé, cuando usted, licenciado, hizo su investigación sobre los pactos colectivos, yo, por ejemplo, recuerdo que traté hace unos meses de hacer una investigación y de tener acceso al padrón de los sindicatos, y es
prácticamente imposible conseguirlo en el Ministerio de Trabajo, siendo que debería de ser una información que apareciera colgada en su página web, o tener acceso al número de pactos colectivos, el estado de cumplimiento de esos pactos colectivos. ¿Cómo le fue a usted con la información, con el acceso a este tipo de información? Bueno, sin duda alguna el echarle pluma al costo financiero es un desafío, porque a pesar de que uno tenga el texto de los pactos colectivos, se establecen y se negocian montos, porcentajes sobre un salario base que depende de la escala en que se encuentran determinados trabajadores. No es tan sencillo documentar. Y yo creo que yendo un paso más adelante, hoy en día de todo el sector, de todo el empleo que se genera en Guatemala formal, 1 de cada 3 es del sector público. Y 26 centavos de cada quetzal que se gasta en sueldos y salarios. Entonces, no es posible que siga habiendo este vacío en donde no existe ni siquiera congruencia dentro de un mismo gobierno en cuanto a la manera en que se va a manejar el recurso humano. Entonces creo que esto es no solo para hablar de lo que está sucediendo ahora, sino es ver a futuro cuál va a ser la postura de tantos candidatos que hoy se están presentando en cuanto al manejo del recurso humano. ¿Van a seguir existiendo esos vacíos y dependiendo quién se siente a negociar nos vamos a topar con nuevos pactos colectivos, o va a existir un cierre de filas y va a haber una postura de Estado en cuanto al manejo del recurso humano? Pues deberíamos de aprovechar esa oportunidad. Sí, a ambos muchísimas gracias, licenciada Morfín, al licenciado Casasola, y nos vamos a ir ahora con Juan Carlos para que nos diga qué está comentando nuestro público televidente en redes sociales. Juan Carlos. Gracias, licenciado Ortiz. Vámonos a las redes, tenemos mensajes. Pilar nos plantea: compromisos a mediano y largo plazo son los que finalizan en crisis institucionales para cumplir lo pactado. Mabel: confirmo, todos los jefes sindicalistas son ladrones. Lara Joviel: ¿cómo se atreven a negociar este pacto? El pacto colectivo perjudica al sistema de salud del país. María del Carmen Aceña, la ingeniera, nos plantea: demasiados compromisos sin planificación. ¿Cuáles son las prioridades? Los sindicatos chantajean, es lo que dice la exministra. El licenciado Chacón nos plantea: lo peor de todo es que se hacen a cambio de nada, no se mejora la productividad del servicio, la transparencia, nada. Y César: vamos camino a Grecia con pactos. Así es que políticos llevaron a ese país al estado actual. Ese será nuestro tema de discusión a las 10 p.m. Utilizaremos el hashtag Pacto Salud. Pacto Salud será nuestro hashtag de la noche. Quédese con nosotros. Estamos en Noticieros de Canal Antigua. Los deportes son presentados por el nuevo Whopper Chimichurri de Burger King. Burger King, así lo quiero.